Voy a realizar un ejercicio para que ustedes puedan comprender algunos de los conceptos que ya se han visto y que puedan complementar también con un poco de práctica. Ya que tenemos el software abierto, continuaremos trabajando como lo hemos hecho hasta el momento, aplicando el método paso a paso máximo. Ya sabemos que como primera regla vamos a utilizar válvulas biestables para poder controlar cilindros de doble efecto. Recuerden que las válvulas biestables significan que pueden ser accionadas y establecidas en dos posiciones fijas a través de la alimentación de dos solenoides. Entonces, la que siempre utilizamos es la válvula llamada válvula 5-2, es decir, de 5 vías, dos posiciones, que es la que comúnmente utilizamos para poder controlar cilindros de doble efecto. Esa válvula la podemos encontrar del lado izquierdo en la paleta de herramientas, en la parte inferior, y es esta válvula de 5N vías. La seleccionamos y la colocamos en nuestro proyecto. Recuerden que va en la parte superior. Todo el tiempo las válvulas de potencia que vayamos a utilizar se van a colocar en la parte de arriba directamente o mm, en una sección inferior a lo que serán los actuadores, que en este caso son los cilindros de doble efecto. Para este ejercicio vamos a usar dos cilindros, así que vamos a utilizar dos válvulas 5-2. Seleccionamos la otra, colocamos aquí y colocamos los cilindros de doble efecto. Está en esta posición y uno por aquí. La dinámica de este problema va a consistir en que va a salir un pistón, en este caso este cilindro, que vamos a decir que es el cilindro A y este sería el cilindro B. La secuencia sería la siguiente: saldrá el cilindro A, una vez que esté afuera el pistón del cilindro A, comenzará a salir el cilindro B, y una vez que esté afuera el cilindro B, el cilindro A comenzará a retraerse. Una vez que llega a su posición inicial, el cilindro B también comenzará a retraerse hasta llegar a su posición inicial. Esa sería la secuencia que vamos a resolver con este ejercicio. Recordemos que ya se han hecho varios ejercicios de estos en las actividades anteriores que se han realizado en las actividades que se les ha encargado. Así que este ejercicio pues, no será más complicado que lo que ya se ha hecho hasta el momento. Es básicamente eh, se realiza este video para que podamos reforzar lo ya visto y podamos comprender algunos conceptos. Voy a anotar en la parte superior con esta función de texto y voy a representar lo que acabo de decir acerca de la dinámica o la secuencia que deben de seguir los cilindros, que sería que el cilindro A sale, el cilindro B sale, luego el cilindro A se retrae para finalmente el cilindro B regrese a su posición inicial. Se representaría como una ecuación de este tipo: A más, B más, A menos, B menos. Entonces vamos a dar a aceptar. Ya tenemos nuestra secuencia aquí para que no se nos olvide. Y bueno, también vamos a necesitar unas válvulas estranguladoras que podemos encontrar en la parte inferior. Válvula estranguladora. Vamos a usar estas válvulas que nos van a permitir ralentizar un poco la salida y la entrada de los pistones para que podamos visualizar en la simulación. Si no las ponemos, la simulación va a correr un poco rápido y no se va a apreciar muy bien el movimiento. Lo que queremos es ver y comprobar que realmente se cumple la secuencia que tenemos aquí. Entonces, con las válvulas estranguladoras vamos a limitar o vamos a reducir un poco la velocidad con la cual el aire se está inyectando a los depósitos, a las cavidades de las secciones del cilindro, para que el movimiento se haga lento y lo podamos apreciar. Lo que hacemos ahora es girar un poco este componente a 90 grados para que lo podamos conectar.
y este lo conectamos en esta terminal. Y de este otro lado necesitamos otra válvula estranguladora. Podamos dar control C, control V para copiar esa válvula estranguladora y la conectamos también. Cada una de las válvulas las vamos a posicionar a un 50% y para poder hacerlo damos doble clic sobre la válvula estranguladora y le tecleamos el valor de 50 para tener un grado de abertura del 50%. Le damos a aceptar y lo mismo hacemos para la otra válvula. Le damos 50 y le damos a aceptar. A esta válvula biestable le vamos a elegir los tipos de accionadores, que para fines de este problema van a ser unos accionadores eléctricos. Y para la resolución de este ejercicio los vamos a considerar como accionadores de tipo eléctricos, es decir, son accionados por unos solenoides. Para ello damos doble clic en el componente y seleccionamos la activación por medio de un solenoide del lado izquierdo y seleccionamos la activación por medio del solenoide del lado derecho. Entonces damos a aceptar y por lo general cada solenoide lleva unas etiquetas y por lo general se utiliza la letra Y para nombrarlos y una secuencia de números del 1 en adelante para ir identificando cada uno de los solenoides que están en nuestro plano neumático. Para ello damos clic en cada uno de los solenoides, lo nombramos como Y1 y este lo vamos a nombrar como Y2. Vamos a aceptar. Luego de esto, en la conexión número 1, la cual sería esta conexión de en medio, va a ir conectada la toma o el suministro de aire, que en este caso lo tenemos aquí, simbolizado con una especie de triángulo, y es el que vamos a usar como fuente para suministrar el aire. Siempre recuerden que en la terminal o conexión etiquetada con el número 1 de cada componente neumático, siempre va a ir conectado la fuente de aire. Y en esta posición, en la 3, que es un desfogue, y en esta otra que tenemos aquí, que sería también un desfogue en la primera posición, vamos a colocar con clic derecho y en propiedades el tipo de cierre que vamos nosotros a utilizar. Podemos aplicar cualquiera. Entonces, por lo general, lo cerramos con esta terminal. Le elegimos y le damos a aceptar. Hay distintos tipos de cierres. Unos pueden tener silenciadores. Pero el punto de esto es que haya una especie de cierre en las válvulas que no queden abiertas totalmente al aire, puesto que en un sistema neumático real, cuando hay desfogues, esto genera un ruido bastante excesivo, pues muchas veces hay que recurrir a conexiones que mitiguen un poco esos desfogues a la atmósfera y se reduzca en gran medida lo que va a ser el ruido producido por esto. Entonces, siempre es importante mantener unas conexiones cerradas de manera apropiada y también en la simulación, pues eso es importante tenerlo presente, aunque para la simulación no nos afecta tanto. Es común poder hacer esta práctica para siempre tener en mente que debemos de cerrar adecuadamente todas esas terminales que tienen un desfogue a la atmósfera. Le damos a aceptar y hacemos lo mismo para la otra terminal. Seleccionamos esa conexión y le damos a aceptar. Vamos ahora a nombrar a los actuadores, vamos a etiquetarlos en el simulador con la finalidad de poder identificarlos. A este cilindro le vamos a llamar el cilindro A. Simplemente ponemos la letra A mayúscula
y le damos aceptar. Movemos un poco esa etiqueta para poder tener organizado un poco más nuestro proyecto y tenga buena vista, buena estética. También no nos hagamos bolas a la hora de estar analizando nuestro circuito. Y para poder conocer cuál es el estado en algún momento dado de la posición que tiene el vástago del cilindro, es decir, para saber si está adentro o está afuera, vamos a requerir unos sensores de final de carrera, que físicamente pueden ser sensores de finales de carrera mecánicos o pueden ser sensores ópticos o bien de algún tipo de tecnología de los cuales existen una gran variedad en el mercado. Para ubicar los sensores vamos a utilizar una regleta que nos permita posicionar cada uno de los finales de carrera. Esa regleta la encontramos aquí y la colocamos en la parte donde se va a realizar la carrera del vástago en este caso. Podría ser ahí o pudiera ser en el cuerpo del cilindro, pero bueno, para tener una mayor impresión de lo que está ocurriendo, yo acostumbro a colocarla en la salida del, del vástago del cilindro. Y sobre esta regleta vamos a dar doble clic y vamos a determinar las marcas. Por lo general yo coloco la etiqueta S0 para una posición retraída y coloco la etiqueta S1, S mayúscula 1, en la posición totalmente extendida, que en este caso, suponiendo que el vástago es de 100 milímetros de carrera, voy a colocar el valor 100. Le damos aceptar y ya quedan las posiciones de los sensores de final de carrera. Vamos a mover un poco esto. Esto mismo que acabamos de hacer con este cilindro, lo vamos a repetir en el otro cilindro, en el cilindro B. Pero bueno, para más rápido, yo creo que lo mejor sería copiar. Le damos control C, borramos esto y control V. Y vamos a acomodarlo. Creo que está bien. Un poco más arriba. Y bueno, se copió, pero se copió con las mismas etiquetas, así que hay que tener cuidado ahí de cambiar los nombres de las etiquetas de los accionadores para evitar confusión a la hora de hacer nuestras conexiones. Entonces, este ya no sería Y1, este sería Y3 y este otro sería, debe ser en el puntito aquí. Este sería Y4. Le damos a aceptar y este ya no sería el cilindro A, sino que sería el cilindro B. Le damos a aceptar. También se recomienda cambiar los nombres de los sensores de final de carrera para que no se confunda con los sensores correspondientes a los demás cilindros que formen parte de nuestro proyecto. Le damos a aceptar y tenemos ya los dos cilindros con sus conexiones de la etapa de potencia. Como pueden recordar, la parte más alta es el espacio correspondiente para los actuadores. El segundo nivel
sería el espacio correspondiente a los elementos que suministran la potencia neumática. Hasta aquí ya tenemos la sección neumática de nuestro proyecto. La siguiente sección a desarrollar sería la parte eléctrica. Para ello vamos a requerir utilizar una fuente de 24 volts que también está disponible en el panel de herramientas. Y si nos desplazamos un poco hacia arriba, lo encontramos aquí. Tenemos nuestra alimentación de 24 volts y necesitamos, como en cualquier circuito eléctrico, nuestra terminal de referencia. Ahora, en cualquier circuito eléctrico debemos de contar siempre con un interruptor de seguridad, el cual siempre se procura que sea un interruptor de los normalmente cerrados, es decir, un interruptor como este. Entonces, ese lo vamos a colocar en la entrada de nuestra fuente con la finalidad de que nos permita interrumpir el suministro de energía cuando este interruptor se active. Entonces, por ello es denominado como interruptor de seguridad, ya que quita la alimentación a todo el circuito eléctrico en general que controla a nuestro sistema neumático. Y le vamos a este interruptor, vamos a llamarle stop. Le damos doble clic al interruptor y escribimos la palabra stop. La palabra stop. Le damos a aceptar. Vamos a incluir también un botón pulsador, el cual será el botón de arranque o el botón de inicio, que es el que se encuentra disponible siempre para el operador del sistema. Ese pulsador lo vamos a encontrar en esta posición. Lo seleccionamos y lo incluimos a nuestro esquema eléctrico. Lo comenzamos a conectar y bueno, este sería nuestro interruptor. Es un botón pulsador que el operario tiene al alcance y es el que hace que todo el proceso de automatización de un sistema neumático pues comience a funcionar. Lo que seguiría ahora es etiquetar este interruptor con el nombre de encendido y adicional a esto necesitaríamos otro interruptor etiquetado con el nombre de apagado o el que me indica el estado en off. Ese interruptor sería de este tipo, sería un interruptor con enclavamiento normalmente abierto. Lo colocamos en serie con nuestro interruptor de encendido. Damos doble clic y lo etiquetamos como off. Le damos a aceptar. Y en serie con esos dos interruptores vamos a colocar una, un relevador que se va a alimentar cuando esos interruptores se encuentren activos. Ese relevador le vamos a denominar KA. Debido a que realmente este proceso no, o esta red eléctrica no es precisamente para que el proceso empiece a ejecutarse, sino más bien esto lo que hace es eh, preparar el encendido de nuestro sistema de automatización.
Entonces, creo que lo conveniente en este es ponerle a cero porque probablemente en nuestra red eléctrica, nuestra parte de control eléctrico, vamos a utilizar una mayor cantidad de relevadores. Y como este relevador forma parte de la inicialización del encendido del sistema, pues vamos a colocarle el cero para que sea KA0. Vamos a aceptar. Así que esto siempre vamos a procurar realizarlos para todos nuestros sistemas electroneumáticos, ya que son la etapa de entrada y funciona como una red eléctrica de seguridad. Y bueno, aquí hay un detalle con esta red. Eh, Tal cual tenemos este botón de stop, todos los interruptores que tienden a desenergizar un circuito eléctrico cuando se presiona, en este caso lo que es un stop o lo que es un interruptor de off, lo que debe hacer es desenergizar. Entonces este componente debe ser normalmente cerrado. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones. Entonces, antes de continuar, vamos a cambiar ese interruptor por un interruptor normalmente cerrado. Por lo tanto, vamos a elegir este componente que tenemos aquí. Este representa un botón pulsador normalmente cerrado. Lo vamos a conectar y lo vamos a etiquetar con la etiqueta off, tal como lo habíamos hecho anteriormente. Le damos a aceptar y ahora sí contamos con nuestra sección de seguridad, la parte de inicialización y de encendido del, de nuestro proceso. Es solamente inicialización, aún en este punto todavía no se activa, se activa ninguno de los cilindros. Es una parte o una sección que indica el encendido o el apagado del sistema. Si simulamos hasta este punto, podemos notar que cuando el operador presiona este botón, vemos que existe el flujo de corriente que en automático va a alimentar este relevador, al relevador KA0. Y eso se mantiene mientras mantengamos presionado el botón. Si soltamos el botón, el relevador o la red se desenergiza. Entonces tenemos que usar algo llamado eh, enclavamiento, o también se le conoce como memoria, o también se le conoce como una red de retención. Entonces para ello vamos a utilizar otro tipo de interruptores. En este caso sería un obturador. Lo encontramos aquí en esta posición. Y bueno, antes vamos a detener la simulación. Seleccionamos el obturador y lo conectamos en paralelo con nuestro botón de encendido. Listo. Y conectamos el otro extremo en algún otro punto del circuito. Y lo recomendable sería conectarlo en esta intersección entre el botón de apagado y el botón de encendido, con la finalidad de que cuando se alimente relevador, este relevador accione este contacto, este obturador, y la trayectoria o el camino de la corriente fluya a través también de esta rama eléctrica. Entonces a este obturador le vamos a seleccionar una etiqueta que debe ser la misma con la que se nombra el relevador que va a activar a ese obturador, que sería KA0.
Le damos a aceptar y ya nos muestra la configuración de cómo están posicionados los distintos obturadores que conforman al relevador KA0. De este modo, cuando se energiza el relevador, la corriente va a fluir también por esta rama y aunque se deje de presionar el botón de encendido, el relevador se mantendrá energizado a través del propio obturador. Por lo tanto, el sistema quedará encendido de manera permanente. Para poder apagar el sistema, pues simplemente se activaría el botón de apagado. Eso lo podemos ver si simulamos hasta aquí nuestro proyecto. Entonces activamos nuestro botón de encendido y podemos ver cómo la corriente fluye a través de KA0, a través del obturador KA0. Y aunque yo suelte el botón de encendido, aunque el operario suelte ese botón de encendido, el sistema va a quedar energizado, debido a que este funciona como un retenedor o como una memoria de que se ha realizado una primera pulsación. A diferencia de la primera simulación que hicimos, el sistema se mantenía energizado mientras el botón estuviera presionado. Si el botón se dejaba de presionar, el sistema se desenergizaba. En este caso ya no, en este caso queda memorizada la pulsación y solamente se va a desenergizar cuando presione el botón de apagar. Detenemos la simulación, vemos que hace lo que estábamos buscando que realizara ese circuito. Ahora, a partir de aquí ya comenzaría lo que es el método que vamos a implementar en este sistema neumático. El método, como recuerdan y les dije hace un momento, es el método paso a paso máximo. El método lo que establece primero que nada es que cada vez que se vaya a activar un paso, este paso debe desactivar el paso anterior. ¿A qué nos referimos con paso? Un paso pues viene siendo los que se representan, por ejemplo, aquí en esta expresión. Un primer paso sería cuando el cilindro o el vástago del cilindro A se extiende. Un segundo paso sería cuando el vástago del cilindro B se extiende. El tercer paso sería cuando el vástago del cilindro A se retrae, regresa a su posición inicial. Y el cuarto paso sería cuando el vástago del cilindro B se retrae a su posición inicial. Cada uno de ellos son los pasos que nosotros definimos para nuestro sistema electroneumático. Entonces, el método de solución de estos sistemas eh, que vamos a usar aquí es el método paso a paso máximo. Y lo que establece ese método es, para poder implementarlo, es que eh, cada paso debe desactivar el paso anterior. Entonces, este vendría siendo como nuestro paso inicial, esta parte, como si fuera nuestro paso cero. Entonces, este paso, como es nuestro paso de arranque, nuestro paso inicial, pues no es un paso que pueda desactivar algún paso anterior, puesto que este es el primero, este es a partir del cual arranca la automatización de nuestro sistema. Entonces, no puede desactivar ningún paso anterior, pero sí puede indicar al método, al siguiente paso, cuál es su estado. Entonces, para decirle a la secuencia siguiente que ya pueden comenzar, lo que necesitamos es un obturador normalmente abierto, que ya habíamos encontrado de este lado, y lo conectamos. O más bien lo asociamos
al mismo relevador, que en este caso sería KA0. Entonces, asociado, pues significa asociar un obturador a un relevador, pues implica que cuando este relevador se alimente con energía, pues este obturador se va a activar, es decir, si su estado inicial es normalmente abierto, pues entonces cuando se alimente el relevador, pues pasará a la posición de cerrado. Entonces, eso es como responder la pregunta o es la manera en cómo el sistema verifica cuál es el estado en el que se encuentra la secuencia. Entonces, cuando se activa este, significa que efectivamente ya el sistema dio eh, el primer paso. Lo siguiente a preguntar sería eh, si el sensor de final de carrera de nuestro cilindro B se encuentra activo, es decir, en un primer paso, pues el cilindro debería estar retraído. Si está retraído, significa que el sensor de final de carrera S2 pues estaría activo. Entonces, habría que preguntar si el sensor S2 está activo. Para hacerlo es colocar otro interruptor y asociar ese interruptor al sensor 2. Así que para asociarlo, pues simplemente le vamos a decir que se asocie con el interruptor de final de carrera S2 para preguntar cuál es el estado que tiene el vástago del cilindro B, que en este caso, si está activo el sensor S2, pues significaría que la posición del vástago del cilindro B sería la posición retraída o la posición inicial. Entonces, le damos a aceptar y vemos cómo el simulador aquí se configura y me está indicando que el sensor de final de carrera está presionado. ¿Por qué? ¿Por qué está presionado? Porque el vástago está en la posición retraída y eso implica que está accionando al sensor S2. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces este interruptor es básicamente para eso, para saber cuál es el estado del vástago del cilindro B. Bien, ya que tenemos determinado cuáles son los sensores que estarían actuando en este primer paso, lo que colocamos sería un interruptor normalmente cerrado, que es el que desactivaría el paso correspondiente. Ese interruptor o ese obturador lo buscamos de este lado, está, y lo posicionamos en serie con los otros dos interruptores. ¿Ok? Entonces este interruptor es el que desactiva a este paso. ¿Ok? Entonces eso significa que nos estaría haciendo falta por acá en el paso inicial un interruptor también de este tipo que pues desactive al paso cero, al paso inicial. Ok, entonces de este lado colocamos otro relevador, el cual vamos a denominar como KA1. Entonces lo colocamos, lo conectamos, bueno, lo acomodamos bien y lo vamos a denominar KA1. Le damos a aceptar y a este interruptor, que es el que va a desactivar a este paso, le vamos a denominar KA2. Le llamamos KA2 porque, de acuerdo a lo que ya mencionamos, este método implica que el paso actual
debe desactivar al paso anterior. Entonces, el siguiente paso sería el paso 2 y el paso 2 debe desactivar al paso anterior. Entonces, el paso 2, KA2, debe desactivar a KA1. Por eso es que a este interruptor le colocamos la etiqueta de KA2, puesto que será quien desactive a este paso. Ahora bien, al igual que en el paso 0 o el paso inicial, también debemos de hacer un circuito de retención o de memoria para que ese paso se mantenga activo. Entonces, vamos a colocar nuevamente un obturador que haga precisamente la función de retención. Entonces lo conectamos aquí, hagamos esto y lo conectamos hasta este punto, de tal manera que se ignora el estado del sensor que se está activando en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que pretende es activar, simplemente mantener activo ese paso. No interesa conocer cuál es la situación con el sensor de final de carrera. Simplemente es para mantener activo el paso. Entonces hay que saltar todo lo que son los sensores y colocarlo directamente hacia antes del interruptor que desactive ese paso. Porque de otro modo pues también ignoraría la desactivación del paso y no es lo que queremos, ya que el paso siguiente, el paso 3 debe el paso 2, perdón, debe desactivar al paso 1. Entonces, todo lo que este circuito de retención salte será todo lo que va a ignorar en este caso. ¿Para qué? Para que se mantenga activo el paso correspondiente. Entonces, a este obturador le vamos a denominar KA1. Le damos a aceptar. Para los siguientes pasos tenemos que realizar una dinámica similar a la que hicimos para el primer paso. Es decir, ya una vez que este paso se ejecutó, entonces vamos a preguntar o vamos a indicarle al siguiente paso que ya se ha realizado el paso 1. ¿Cómo le vamos a indicar? Pues simplemente, así como hicimos para el paso anterior, vamos a colocar nuevamente un obturador, el cual va a decir al siguiente paso que ya se realizó el paso anterior, es decir, el paso anterior sería KA1. Le damos a aceptar y este es el que nos va a decir o nos va a preparar el paso que se va a ejecutar. Una vez que se ejecute el paso anterior, cada uno nos va a decir que ya está listo el proceso para que el siguiente paso se ejecute. En este caso, el siguiente paso pues va a ser el paso número 2. ¿Ok? Entonces, ya una vez que se me está indicando que el paso 1 se está ejecutando o que ya se ejecutó, para saber si ya terminó de ejecutarse ese paso 1, se supone que el vástago del cilindro A llegó o tiene que llegar a su posición extendida, es decir, debe llegar a S1. Por lo tanto, una vez que ya se sabe que el paso 1 se ejecutó, debemos de preguntar cuál es el estado del, del vástago del cilindro A. Y nos interesa saber que el cilindro A ya está en su posición extendida para poder indicar
que el paso 1 ha terminado. Entonces, en serie con este interruptor, tendríamos que poner otro interruptor que nos permitirá saber si el cilindro o el vástago del cilindro A ya llegó a su posición final, que en este caso sería S1. ¿Ok? Entonces, aunque ya se haya ejecutado el paso 1, si el pistón no ha llegado a su posición final, pues el paso 2 no se debe de activar. Se va a activar hasta que el cilindro A o el vástago del cilindro A llegue a su posición final. De otro modo, el cilindro B no puede arrancar. Lo siguiente sería colocar en serie nuevamente un obturador normalmente cerrado. ¿Por qué normalmente cerrado? Porque es el que va a desactivar el paso correspondiente. Ese obturador normalmente cerrado lo encontramos aquí, lo conectamos y este es el que va a desactivar el paso 2, este paso. Entonces lo conectamos en serie con los otros dos interruptores y va a estar asociado al siguiente paso, porque el paso siguiente es quien va a desactivar este paso, que sería KA2. Le damos a aceptar. Entonces, perdón, aquí sería KA3, porque este es el paso 2. Entonces, vamos a colocar nuestro relevador, el cual va a representar al paso 2, que sería KA2. Le damos a aceptar y vamos a mover un poco esto para tener un poco más de claridad. Bien. Y nuevamente, para que este paso se mantenga activo, tenemos que aplicar la red de memoria o de retención, que lo hacemos nuevamente con otro interruptor asociado al paso, para que este paso se mantenga activo y saltar todos los interruptores correspondientes a los sensores de final de carrera, para que ignore eso y solamente se accione y se desactive de acuerdo a lo que establece el método paso a paso máximo. Entonces, este sería KA2, porque KA2 es quien va a mantenerse activo. Muy bien, hasta, hasta este punto ya tenemos el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es cuando el cilindro, el vástago del cilindro A, se retrae. Hasta este punto, los dos cilindros están extendidos, hasta el paso 2. El tercer paso implica que ahora el cilindro A se retraiga. ¿Ok? Entonces, lo mismo, hacemos el mismo procedimiento. Vamos a, a, a indicar al siguiente paso o vamos a preparar al siguiente paso avisándole que ya se ha realizado o sí, que ya se ha realizado el paso número 2. ¿Cómo lo hacemos? Con un interruptor
normalmente abierto que va a estar asociado al paso anterior, es decir, a KA2, para poder decirle al siguiente paso que el paso 2 o el paso anterior ya se ha realizado. Entonces, KA2. Entonces, para que el tercer paso se realice, tanto el cilindro A como el cilindro B ya deben de estar afuera, deben de estar extendidos, es decir, debe de estar activo S1 y debe de estar activo S3. Entonces, solo vamos a preguntar por el paso anterior, es decir, ya se debió haber extendido el cilindro B. Así que vamos a preguntar solo por el paso anterior, que en este caso implica que el sensor de carrera, de final de carrera S3, debería estar activo. Entonces, vamos a hacer referencia a este sensor solamente, que corresponde al cumplimiento del paso anterior, que sería cuando el cilindro B está totalmente extendido. Para ello colocamos nuevamente un obturador normalmente abierto y lo vamos a conectar en serie con nuestro interruptor, con el interruptor que nos indica que el paso anterior se ha realizado. Entonces lo colocamos y lo asociamos en este caso, al sensor 3, que me indica que el paso anterior ya se ha cumplido, es decir, el paso 2 en el que el cilindro B ya se encuentra en posición extendida. Entonces lo asociamos con S3, S mayúscula. Le vamos a aceptar y necesitamos conectar un obturador normalmente cerrado para que desactive a este paso, que sería el paso 3. Conectamos el relevador del paso 3. Lo conectamos. Vamos a moverlo un poco. Y este obturador, pues obviamente va a llevar la etiqueta de quien va a desactivar ese paso. Si este es el paso 3, entonces quien va a desactivar este paso sería el paso 4. Le damos a aceptar y este se va a llamar KA3 porque corresponde al paso 3. Le damos a aceptar. Y nuevamente, al igual que en los pasos anteriores, necesitamos el circuito de retención, que lo vamos a hacer también con un obturador conectado en paralelo con la alimentación y saltándonos las condiciones de los sensores. Y este va a ser un enclavamiento cuando el relevador correspondiente a ese paso se active, que sería KA3. Y nuevamente este paso va a preparar el inicio del siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez. Aquí repetimos. Para preparar el siguiente paso, pues se tiene que preguntar aquí por el estado anterior. En este caso es KA3. Le damos a aceptar.
Con esto ya le decimos a la secuencia que el paso 3 se ha realizado. Y entonces, como este sería el paso 4, en el que el cilindro B se debe de retraer. Entonces, para que el cilindro B pueda retraerse, el cilindro A ya debe de estar retraído. Es decir, el paso anterior tiene que activar el sensor S0 para poder reconocer que el paso anterior se ha cumplido. Entonces, en serie con este interruptor, vamos a colocar, obviamente, el obturador que va a preguntar el estado del cilindro A en este caso. Vamos a aceptar. Y también en este paso se debe de colocar un interruptor normalmente cerrado. Recordemos que para desactivar los pasos se necesita siempre un interruptor normalmente cerrado. Lo buscamos y lo conectamos, lo posicionamos y lo conectamos y lo asociamos con el paso que va a desactivar. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería, cuál sería ese paso? Si ya este es el paso número 4, ¿cuál sería el paso que me desactivaría el paso 4? Dicho paso, como ya no hay un paso número 5, sino que como es un circuito secuencial, pues el siguiente paso sería retornar al paso inicial, que es cuando los dos cilindros están en su posición retraída. Entonces, quien desactivaría al paso número 4, pues sería obviamente el paso 1. Y eso pues va a ayudar a que no haya un problema al final en el que tengamos dos situaciones o en el que tengamos más bien una situación en el que se activen diferentes elementos. Es decir, el paso 4, para que el paso 4 pueda desactivarse, ya debió haber pasado o ya debió haber sí, ya debió haberse hecho el paso 3, que es lo que tenemos aquí condicionándolo. Entonces, no vamos a correr el riesgo de que cuando arranque el sistema, pues también se active el paso 4, ¿no? Porque para que se active el paso 4, que si nos damos cuenta, eh, se repite la situación en el que el cilindro A está en su posición retraída. Entonces no habría ningún problema en ese sentido. Por eso el paso 4, además de que ya haya pasado el paso 3, lo va a desactivar el paso 1. Entonces, este interruptor normalmente cerrado va a estar asociado al relevador que representa al paso número 1. Entonces le damos a aceptar y también le colocamos su correspondiente relevador, que lo vamos a etiquetar, eh, como ya sabemos, con el nombre de KA4. Le damos a aceptar y bueno, aquí acomodamos un poco esto.
y lo único que hace falta sería el circuito de memoria. Todos los pasos deben de tener su circuito de memoria para que se mantenga activo. El circuito de memorización o circuito de retención o circuito de enclavamientos. Con esos tres nombres se puede referir a este tipo de acción y significa lo mismo. Entonces, nuestro circuito de memoria, de retención o enclavamiento, lo colocamos en paralelo, ignorando, como ya les he dicho previamente, las condiciones de los sensores. ¿Ok? Si, les repito, si lo conectara acá, estaría ignorando eh, la desactivación y nunca se desactivaría el paso correspondiente. Ahora, la memorización, nuevamente, repito, pues se hace asociando el circuito de enclavamiento con su correspondiente relevador, que en este caso es AA4. Le damos a aceptar y bueno, hasta aquí pues tenemos lo que sería eh, eh, el método paso a paso máximo. Lo que vendría a continuación pues sería hacer las conexiones de los solenoides Y1, Y2, Y3 y Y4, porque obviamente hasta aquí pues no va a ocurrir nada por obvias razones. Y al simularlo, el operador acciona, pero pues se ejecuta el primer paso, se ejecuta el inicio del primer paso, pero no pasa al siguiente debido a que pues falta poder activar las electroválvulas para que los vástagos puedan salir, puedan extenderse. Entonces, esa es la parte que haría falta. Entonces, el método paso a paso máximo, pues sería todo lo que acabamos de explicar, desde los nodos 5 al 12. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el método. Vamos a finalizar ya nuestro diagrama con lo que ya sabemos hasta aquí, pues es conectar y activar las bobinas que accionan a las electroválvulas. Bien, entonces vamos a considerar lo siguiente. Entonces, en resumen, pues básicamente lo que estaríamos o lo que pretendemos hacer es poder activar todos los solenoides. Entonces, simplemente para ello utilizamos un obturador normalmente abierto y utilizamos una solenoide, ¿ok? En este caso sería este. Vean la diferencia entre un relevador y una solenoide, que básicamente las solenoides estarán asociadas al, a la electroválvula que se va a activar en ese momento. ¿Ok? Entonces, aprovechamos el circuito de alimentación para poder alimentar los solenoides hasta que se acomode bien porque luego causa problemas. Y bueno, este mismo circuito, ya esta parte es más sencilla, lo único que tenemos que hacer es repetir esto, lo repetimos dependiendo de la cantidad de solenoides, que en nuestro caso pues tenemos 4 solenoides y los alimentamos.
y también la puesta a tierra, las conectamos todas. Y bueno, eh, ya a partir de aquí lo que debemos de tener cuidado, pues simplemente es seguir la secuencia de los pasos para poder establecer qué obturador activa a qué solenoide. Entonces el solenoide Y1, vamos a colocarlo aquí, Y1, es el primer solenoide que se va a activar, puesto que en el primer paso se establece que el cilindro A debe de extenderse. ¿Y quién va a hacer que el cilindro A se extienda? Pues al activarse Y1. ¿Por qué? Porque al activarse Y1, la válvula va a pasar a esta posición y el aire va a pasar a través de esta vía y se va a empezar a llenar esta sección y por lógica se va a extender. Entonces Y1 extiende al cilindro A. Por tanto, ¿quién es cuál es el paso que extiende el cilindro A? Pues es KA1 en este caso. Por tanto, este interruptor estará asociado a KA1. Eh, el siguiente paso, bueno, el siguiente solenoide sería Y2. El siguiente sería Y3. Y el último sería Y4. Ahora, el siguiente paso implica que el cilindro B se extienda. Para que el cilindro B se extienda, Y3 debe estar activo. ¿Sí? Entonces sería el paso 2. En el paso 2, Y3 debe de estar activo. Es decir, este es Y1, este es Y2 y este es Y3. Por tanto, este está asociado al paso 2, que sería KA2. El paso número 3, que sería KA3, se realiza cuando el cilindro A se retrae. ¿Y quién va a retraer al cilindro A? Pues va a ser Y2. Entonces, Y2 está asociado al paso 3. Y el paso 4 va a hacer que el cilindro B se retraiga. Y para que el cilindro B se retraiga hay que activar Y4. Entonces, aquí está Y4 y ese sería el paso 4. Muy bien, ahora sí ya tenemos conectados todos los solenoides correspondientes a las electroválvulas. Vamos a simular para verificar que se haga el proceso planteado. Recordemos que primero debe extenderse el cilindro A, luego se extiende el cilindro B, luego se retrae el cilindro A y finalmente el cilindro B. Vamos a verificar el funcionamiento. Le damos iniciar simulación y el operario presiona el botón de encendido y vemos que efectivamente sale A, luego sale B, el paso 2, paso 3 se retrae A y paso 4 se retrae B. Y pues es un proceso secuencial que se mantendrá así indefinidamente hasta que el operario presione el botón de apagado, ¿sí? El cual habíamos puesto aquí. Presionamos el botón de apagado y vemos cómo la secuencia va a continuar hasta que quede todo en su posición inicial. Listo. Eh, si se preguntarían qué pasaría si quiero detener todo de golpe, bueno, pues para eso estaría el botón de stop, que eso desenergizaría completamente todo el proceso
y se detiene sin importar si la secuencia ha terminado. Entonces, háganlo a manera de ejercicio, revisen cuáles son los puntos claves a considerar. Y bueno, el video lo terminamos hasta aquí para que posteriormente explique otros métodos y otras formas de automatizar algunos procesos.